Buenos días, bienvenidos a Cosmocaixa. Muchos elementos de la vida cotidiana, hasta también elementos que tenemos en el museo, como estas bolas de plástico o una tela de araña o nuestras prendas de vestir, están hechas de polímeros. Los polímeros son unos compuestos que últimamente este término se mete en nuestra vida porque se usan prácticamente para todo. Hoy en Cosmocaixa vamos a trabajar y experimentar con polímeros. Bien, pues nos hemos venido aquí al laboratorio de Cosmocaixa con mi compañero Toño para experimentar con polímeros. Como decíamos, están presentes en la vida cotidiana, desde elementos con los que hacemos los módulos del museo hasta también compuestos que se usan para fabricar nuestra ropa. Los polímeros, como decimos, es un elemento del presente y del futuro, ¿verdad, Toño? Sí, los polímeros están presentes en cualquier parte. Muchos son sintéticos, los sacamos del petróleo, pero también los hay naturales, pero estamos rodeados por todas partes de polímeros. Si pudiéramos definir para los espectadores qué es un polímero. Bueno, un polímero, la propia palabra ya nos indica un poco qué es un polímero. Poli significa muchos y polímero significa unidad, ¿vale? Entonces son muchas unidades. Para poder explicarlo, tenemos aquí un juguete muy sencillito. Entonces, un polímero tiene muchos, un monómero sería cada uno de estos eslabones. Normalmente los polímeros, depende del tipo, pero generalmente, como son derivados del plástico naturales, están formados por carbono e hidrógeno, aunque luego pueden tener determinadas cosas, radicales, etcétera, puestos por aquí. Entonces, cuando juntamos muchos monómeros, empezamos a tener un polímero. Pueden ser polímeros lineales, como este sería aquí, o polímeros ramificados, que les van colgando otros monómeros por aquí. Son moléculas muy grandes, pueden tener miles de millones de monómeros, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que vemos es plástico, ¿vale? Hay muchos diferentes tipos de plásticos dependiendo del tipo de monómero y de cómo se enganchen cada uno de estos. Luego muchos polímeros a su vez adquieren propiedades o dan propiedades específicas al tejido en el compuesto al que pertenecen, y estas propiedades son las que utilizamos para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, me comentabas que en los guantes que se usan en las gasolineras están hechos de un polímero especial. Sí, es un polietileno, ¿vale? Veremos que hay muchas denominaciones dependiendo del tipo de plástico. Por ejemplo, si os fijáis en cualquier recipiente de plástico, un envase de lo que sea, veréis muchas veces el símbolo de que es reciclable y suele ir con un número. Ese número hace referencia al tipo de plástico, si es polietileno, poliestireno, poliuretano o toda la infinidad de plásticos que podemos encontrar, ¿vale? Esos son, cuando veis un numerito en un envase, es el tipo de plástico que es. Entonces, como os decía, este es un guante de los típicos de gasolinera, que es de polietileno. Entonces vamos a hacer un experimento muy sencillo para ver un poco cómo es la estructura de este polímero, que en este caso es un polímero que está muy entretejido. Así que vamos a llenarlo de agua, vamos a comprobar que es un tejido impermeable, no se sale el agua. Bien, ahí puede llenarlo más, resistente, como veis aguanta bastante todo este agua. Y ahora te voy a pedir que con este palito lo atravesemos. ¿Qué es lo que pasará? Podemos pensar que siempre que tenemos una agua dentro de un recipiente plástico, si hiciéramos esto con un globo, pues podríamos pensar que el globo se va a estallar. Vamos a hacerlo con el guante, a ver qué es lo que ocurre. Vale. Directamente. Sí, atraviésalo por la mitad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, y como veis, no se sale el agua. Esto se debe a la estructura de este polietileno. En realidad no hemos rasgado el tejido, sino lo que hemos hecho ha sido introducirlo entre algún pequeño hueco que hay entre esas fibras del polímero. Entonces hemos separado esas fibras, pero no las hemos llegado a romper. Por eso, como podéis comprobar, lo atravesamos perfectamente sin que salga el agua. Qué curioso, fijaos qué experimento más sencillo que podéis hacer en un guante en de los de gasolinera que son de polietileno. De hecho, muchos plásticos son polietileno, ¿vale? Botellas de agua, detergentes, etcétera. Ese tipo de plástico es el polietileno. Hay que decir que realmente sí que llega a hacer el agujero, lo único que por así decirlo, bordea totalmente no rompe la estructura, sino que la atraviesa, y al quitarlo en principio volvería otra vez a su posición inicial. Podemos probar, aunque comprobaremos que ese agujero se ha quedado un poco dado de sí y perderá algo de agua. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Y pierde agua, pero no estalla, no sale a chorro, sino que ese agujero se vuelve a cerrar otra vez, pero bueno, se ha dado un poco de sí y pierde algo. Bien, vamos a dejarlo por aquí. También son polímeros
los elementos que se usan para aislar casas, ¿no? Sí, por ejemplo, este que tenemos aquí... Es la famosa espuma de poliuretano, pero que es el mismo compuesto que los aislantes que se ponen para envolver cajas. No, son diferentes. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, que generalmente llamamos corcho blanco, es el poliexpan, ¿vale? Polietileno expandido. Poliestireno expandido. Vale, es una estructura, como veis, es bastante blandita, por eso se utiliza para los embalajes. Podríamos decir que realmente el polímero lo que hace es esa estructura formada por muchísimas unidades, deja entre sí mucho espacio, mucho aire. Sí. Vamos a hacer un experimento para poder ver realmente cómo se forma un polímero, que esto muchas veces en casa se puede comprar en ferreterías, en la espuma de poliuretano. Voy a poner un poco por aquí. Y fijaros que realmente aquí en este recipiente puede haber 1,5 litros o 2 litros como mucho, pero luego en volumen puede hacer muchísima más volumen de espuma de poliuretano. Esto realmente va a ser porque, además de los compuestos y de la reacción química que se produzca, entra en juego el aire. Se produce mucho aire, mucho gas, que va a poder dar forma en este tipo de estructuras que pesan muy poquito y tienen mucho aire. Casi siempre son estructuras que se usan para aislar térmicamente, acústicamente. De los mejores aislantes que hay, por no decir el mejor, es el aire, de manera que claro. al ser compuestos con mucho aire, son compuestos muy aislantes. Voy a dar un poquito por aquí. Fijaros, necesita un poquito de gas, de hecho esto funciona así. Sobre todo queremos que os fijéis en el volumen que coge, y además vamos a poder hacer luego un experimento para que realmente ver que el polímero, en este caso el poliuretano, es mucho más pequeño que esto. Aquí lo que estamos viendo en más de un 90% es aire, ¿verdad? Sí. Luego podemos hacer otro experimento para comprobar toda esa cantidad de aire que hay, pero sí, en realidad son unos monómeros, al juntarse hay una reacción química y dentro se mete el aire, que es lo que da todo ese volumen, ¿vale? Por eso es tan aislante. Esto podemos decir que es la espuma de poliuretano. Luego hacemos un experimento para generar la espuma de poliuretano y que lo puedan ver los espectadores, pero al final el polímero en cuestión sí que se parece mucho a lo que comentabas que se usa en embalajes, que es el poliestireno. Sí, el poliestireno. ¿Vale? No confundir poliestireno con poliuretano. Los nombres son parecidos, se parecen, como veis, pero los compuestos, los monómeros, son bastante diferentes. Uno es muy sencillo, por ejemplo, el polietileno, el poliestireno, son sencillos, mientras que el poliuretano tiene una estructura un poco más complicada. Ahora vamos a hacer un experimento que es bastante sorprendente, que además yo creo que si alguna vez queréis sorprender a vuestros amigos, familiares, pues lo podéis hacer porque son compuestos relativamente sencillos con los que los podéis hacer. Vamos a utilizar pues este compuesto, como decía Toño, de poliestireno, que lo hemos cortado en barritas y las vamos a hacer desaparecer. Aquí podemos jugar como siempre que proponemos algún experimento para casa para sorprender a los amigos o familiares. Voy a apartar un poco para que los veáis bien. Lo vamos a meter en este vaso. Primero quiero enseñar que el vaso es un vaso que aquí no hay hueco, esto es la mesa sin más. Porque yo empecé a hacer fuerza hacia abajo con esta barra de este polímero, del poliestireno. Fijaos, empiezo a meterla. Estoy haciendo poca fuerza, pero fijaros que no para de entrar. Parece que estoy agujereando la propia mesa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puedo estar así, Toño? Bueno, pues podríamos estar más de media hora metiendo continuamente. Vamos a enseñaros realmente el truco de lo que tenemos aquí. Tengo más barra de poliestireno para que veáis qué es lo que ocurre, pero sobre todo, y lo principal, es que podemos ver realmente de qué están hechos estos polímeros, que como decía, en un porcentaje inmenso es aire. Vamos a quitar este papelito que habíamos puesto para que no desvelara el truco. Y lo que habíamos echado al principio en este pequeño
recipiente es un poco de acetona. Sí. Acetona que la podemos encontrar en droguerías como un quitasmaltes. Sí, el quitasmaltes de las uñas es acetona también. ¿Y qué es lo que hace la acetona con el poliestireno? Bueno, en realidad el poliestireno decíamos que es una estructura que tiene esta forma y que dentro encierra mucho aire. Mira, si lo metes, vamos a ver cómo la acetona va a romper esos enlaces de los monómeros y se van a quedar los monómeros sueltos. De hecho, vemos burbujas, ¿verdad? Al romperse esa estructura, se pierde todo el aire que están atrapando dentro. Ese es el secreto de este pórex, de este poliestireno, el retener el aire para aislar acústicamente, térmicamente. Al romper esa estructura, se escapa el aire y podemos ver que en realidad todo ese poliestireno, que ocupa mucho, en realidad de material es muy, muy poquito. Podríamos estar introduciendo barras y barras de este material y al final obtendríamos una pasta sin aire dentro. Esa pasta es el poliestireno. Es lo que realmente es. Por hacer un poco semejanza y análisis con el poliuretano, que al final el compuesto es parecido, al ver esto, fijaros cuánto poliestireno he deshecho, y ahora lo tenemos aquí en un cubito muy pequeño, pues el proceso inverso es el que ocurre con estas espumas. Aquí hay el líquido sin aire, que luego una vez que se mete el aire se pueden hacer volúmenes inmensos, se usan para rellenar huecos que hay entre paredes, para aislar térmicamente y precisamente utilizando esa propiedad de que al producirse se llenan de aire. De hecho, vamos a hacer otro experimento para poder formar esta espuma de poliuretano, pero realmente para que lo podamos ver de una manera más experimental vamos a hacer la mezcla de los compuestos en vivo para que lo podamos ver. Bueno, vamos a poner un plástico debajo, o sea, un papel debajo para que no... Bueno, aquí ya que lo podemos ver, sí, podemos ver también que se va endureciendo la espuma de poliuretano. Y bueno, esta espuma de poliuretano se realiza con dos componentes que al mezclarlo reacciona, se produce esa reacción de polimerización, atrapa el aire dentro y al crecer va atrapando aire, aire, aire y aumenta muchísimo el volumen. Así que nada, simplemente es mezclar los dos componentes. ¿Ponemos algo de color para Sí, aquí tengo ambientar? Colorante rojo para darle un toque de color, para que quede más llamativo. Nada, unas gotas. Entonces podemos decir que realmente lo que ocurre en estas espumas que compramos es que se hace esta mezcla de estos dos componentes. Es un isocianato y un poliol. Al mezclarlos se forma esa espuma de poliuretano. Muy bien, es una reacción química. ¿Los mezclo a la vez? Sí, mezclalos a la vez. Removeremos un poquito, sin miedo. Tarda un poquito en reaccionar. Hombre, como casi todas las reacciones químicas, siempre requieren un poco de tiempo y a veces, como decía Toño, hay que remover para que los dos compuestos se pongan en contacto el uno con el otro. Sí. Por ejemplo, podemos utilizar esta varilla de aquí, removemos un poco para que se mezclen los dos componentes, vemos el color rojo, ese es el del colorante, si no la espuma de poliuretano pues tiene ese color blanquecino como veíamos ahí. Ya vemos que empieza a reaccionar, se empieza a poner un poco de color blanco. Y algo que no podéis comprobar allí es que es una reacción exotérmica, es decir, ahora el vaso veremos cómo poco a poco se empieza a calentar. Si os fijáis, está empezando a crecer, se está produciendo la reacción de polimerización, fijaros cómo aumenta de volumen. Fijaos qué experimento, qué reacción más espectacular, pero no deja de ser lo que hemos reproducido en estas espumas que se venden desde el punto de vista comercial. Y como decíamos, en un 90% de aire, eso es lo que está ocurriendo aquí. Todavía hay mucha reacción, sí, mucha materia que se tiene que mezclar ahí dentro, que luego se irá mezclando según vaya pasando el tiempo. Pues con estos experimentos y esta fuente que parece la pasta de dientes de un elefante, nos despedimos. Las humanas generan residuos. El crecimiento de la población y su concentración en grandes centros urbanos, sumado al mejoramiento en la calidad de vida, generó el aumento del consumo de sus habitantes, lo que implicó una gran necesidad de envases y embalajes. Este fenómeno multiplicó los residuos generados tanto por las personas como las industrias y el agro. Los rellenos sanitarios han intentado ser la respuesta para la disposición de estos desechos, pero algunos de estos residuos tardan mucho tiempo en degradarse, por lo que requieren nuestra particular atención y tratamiento.
Los plásticos son materiales sintéticos, fabricados a partir de derivados del petróleo, con propiedades que los hacen aptos para múltiples aplicaciones. El peso del plástico es mucho menor al de otros materiales, por lo que se reduce el consumo de combustibles para su transporte. Su poder aislante ahorra energía en calefacción y refrigeración, además de ser un material de alta durabilidad y versatilidad. A esto se le suma el hecho de que son más económicos de producir y procesar que otros materiales. La industria del reciclado plástico proporciona la solución para el problema de los residuos plásticos, convirtiendo residuos en recursos. No solo recupera y revaloriza los residuos urbanos, sino que también hace lo propio con los desechos plásticos provenientes de los rezagos de las industrias y los generados por el agro, como los hilos bolsa y los films. Clasificados por su origen, encontramos 3 tipos de residuos plásticos. Residuos sólidos urbanos. Residuos agrícolas. Residuos industriales. El primer eslabón de la cadena que posibilita el reciclado es la etapa de recuperación de los mismos, es decir, cuando son separados del resto de los residuos y transportados hasta la industria donde serán reciclados. El proceso de reciclado cuenta con las siguientes etapas: recepción, inspección, clasificación, trozado, molienda, lavado, secado, extrusión, control de calidad, embalaje, despacho. Yo soy José Luis Picones, soy director ejecutivo de Cairplas. El primer paso, por supuesto, es la recepción, donde se controla el peso, la calidad de estas materias primas, que para otros son residuos y para nosotros son materias primas. En la inspección se controla que el material realmente sea lo que se haya comprado. En cuanto a la clasificación, la misma se realiza en cintas transportadoras, donde se vuelcan los residuos y se separan lo que no son el residuo que se está buscando. En el lavado se retira todo el material que no es el material plástico, el polímero que se está reciclando. En la etapa de extrusión, el material ingresa en la tolva de la extrusora, donde se funde, es luego presionado para pasar a través de un disco con pequeños orificios, conformando en la salida un filamento, un fideo, que es luego enfriado, donde se va solidificando, ya no está más fundido. Una vez solidificado, es cortado en pequeñas rebanadas, podríamos decir, formando lo que son los pellets. Esos pellets son la materia prima plástica que usa la industria transformadora. Esos pellets pasan luego a un control de calidad, son embalados y despachados a la industria que los necesite. Cairplas es la cámara que agrupa a las industrias de los reciclados plásticos para lograr que ella sea una actividad rentable y sustentable. ¿Por qué pienso que el plástico es tan importante? Porque comparte cada una de las actividades de nuestra vida. Está en nuestros coches, está en nuestras casas. Por eso creo que nos cabe la responsabilidad de reciclarlo, transformarlo y reutilizarlo. ¿Cuáles son los beneficios del reciclado industrial? La recuperación del valor.
la extensión de la vida útil de los rellenos sanitarios, la generación de empleo, la reducción de la contaminación visual, el ahorro de recursos no renovables y de energía son algunos de los beneficios del reciclado de los materiales plásticos. Basta realizar el cálculo sobre 1.000 toneladas de materiales plásticos reciclados en nuestro país para comprender la enorme importancia económica y ambiental que representan. Ahorro de energía de proceso, 4.200.000 kilowatts. Ahorro de materia prima fósil, 1.300.000 metros cúbicos de gas natural. Reducción de emisiones de gases efecto invernadero, 126.000 toneladas equivalentes a dióxido de carbono. Reducción de volumen de residuos, 1.000 toneladas equivalentes a 5.700 metros cúbicos. Reducción de importaciones, $1.800.000. Aumento de exportaciones, $723.000. Saldo balanza comercial, $2.523.000. Generación de mano de obra por mes. Directa, 100 personas. Indirecta, 300 personas. Recuperadores, 2.000 personas. Estos cálculos nos dan una idea de la potencialidad de crecimiento y de impacto positivo en el medio ambiente que tiene esta industria, transformando los residuos en materias primas y preservando los recursos naturales. CAIRPLAS, Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos. Nuestro planeta es el hogar de más de 6.300 millones de habitantes, miles de especies de animales y lugares de una extrema belleza natural. Belleza que se ve afectada por los hábitos de consumo del hombre y en especial por un componente que nos acompaña día a día, el plástico. ¿Sabes lo que sucede con el plástico que desechamos? La gran mayoría no lo sabe. El plástico es llevado a los rellenos sanitarios o botado en los ríos y al mar. En el mar, el plástico con el tiempo se rompe y se forman pequeñas partículas que se asemejan al zooplancton y estas son confundidas por los peces quienes se alimentan de ellas. Otros pedazos plásticos como tapas de botellas, encendedores o juguetes terminan en el estómago de las aves y animales marinos como tortugas y albatros, siendo esto un gran riesgo de vida para las especies. Se calcula que cada año se vierten entre 4 y 6 millones de toneladas de desechos plásticos en el océano. Un ejemplo de esto es el fenómeno conocido como la Gran Mancha de Plástico del Pacífico, entre Norteamérica y Japón, donde las grandes corrientes marinas han logrado juntar en los últimos 40 años cerca de 100 millones de toneladas de plástico. Esta cantidad es igual a la superficie de Perú o de Ecuador y Bolivia juntos. Este es un claro ejemplo del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Todos los animales están con plástico y muertos por comer eso. Me parece muy triste los animales porque están llenos de basura y por las playas y ese medio ambiente lo tenemos que cuidar. Qué pena que los humanos puedan hacer tan malas cosas para el medio ambiente. Si no entiendo por qué lo hacen, si también es donde ellos viven, solo lo malogran para ellos mismos. Recuerdo hace unos años haber estado con mis 2 hijos caminando por una playa alejada de la ciudad con la intención de recolectar conchitas de mar. Estuvimos caminando por la orilla y comenzamos a encontrar una cantidad de residuos plásticos que nos llamó la atención. En ese momento mis hijos decidieron cambiar la recolección de conchitas por tapas plásticas, que era lo que encontrábamos por todos lados, ¿no? Y creo que de repente en una hora teníamos ya un balde lleno de tapas, ¿no? Es algo que mis hijos y yo hasta ahora no podemos olvidar. Es algo triste, pero es una realidad. Nosotros en DPP somos conscientes de que el plástico contamina el planeta y no hay manera de poder sustituirlo. Nuestra empresa matriz en Ecuador logra hacer un trabajo en conjunto con Symphony Environmental Technologies de Inglaterra
para la aplicación del aditivo D2W en nuestras tapas plásticas. Lo interesante de este aditivo, que es aplicado durante el proceso de producción, es que logra romper la cadena molecular del plástico. Normalmente un plástico tiene una permanencia en el medio ambiente entre 100 a 400 años. Con esta tecnología de aditivo, solamente el plástico estará entre 5 y 10 años. Y lo más interesante de todo es que el 100% del plástico se convierte en biomasa, es decir, alimento para seres vivos. Cero contaminación. Con nuestras tapas damos inicio al fin de la contaminación por plástico. Apostemos por el cambio. Pongámosle fin a la contaminación. Si queremos, podemos. Pongámosle fin a la contaminación.